Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien. Hoy nos convoca el estudio de la hipoteca. Nociones previas, ¿cierto? Debemos tener claro que la hipoteca se estudia cuando estamos haciendo el estudio de los contratos en la parte especial. Y también hay que tener presente que la hipoteca es una institución, yo digo dual, porque debe ser estudiada como derecho real, porque es de los derechos reales que enumera el artículo 577 y es un contrato. Así que hay que ir haciendo las distinciones pertinentes en cuanto al estudio para entender a cabalidad esta institución. Dicho esto, entonces partimos de lleno, damos el concepto legal que está en el artículo 2407 y nos dice que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre un inmueble y que no por eso deja de permanecer en poder del deudor. Mesa Barros, acerca de la definición legal que nos entrega el código, dice que esta definición es deplorable. No sé si es tan deplorable, pero sí es digno de bastantes críticas. En primer lugar, dice que el contrato de hipoteca es un derecho de prenda. El derecho de prenda y el derecho de hipoteca efectivamente son dos derechos reales, son de los derechos reales, pero mientras el derecho de prenda recae sobre bienes muebles, el derecho de hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Así que en ese sentido yo no sé si son tan comparables como para que el código diga que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre un inmueble. La segunda crítica, muy importante también, es que el código dice que no por eso deja de permanecer en poder del deudor. Y acá hay que hacer la salvedad de que no solo el deudor principal puede ser el constituyente de hipoteca, porque la hipoteca puede constituirse por el deudor principal o por un tercero. Así que el código más bien debió haber empleado el término constituyente. ¿Ya? Como dije anteriormente, hay que ir haciendo la distinción entre el derecho real de hipoteca y el contrato de hipoteca, que si bien en algún punto se confunden, hay que ir haciendo las distinciones para poder entender a cabalidad la institución de la hipoteca. La hipoteca, como derecho real, hay que esbozar un concepto cierto que esté más correcto, y podemos dar este concepto, el que voy a dar a continuación, que es bastante largo, pero que nos entrega muchos elementos y algunos efectos de hecho del contrato de hipoteca que nos van a ayudar a hacer una estructura mental a la hora de responder acerca de esta materia y que nos va a permitir mantenernos sólidos y para que al momento de solo recordar el concepto seamos capaces de desglosar otras partes de la estructura. Entonces yo digo que la hipoteca es un derecho real constituido sobre un inmueble que no por eso deja de permanecer en poder del constituyente, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal y que da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada en manos de quien quiera que la posea para pagarse preferentemente con el producto de su realización. Esa es una buena definición del derecho real de hipoteca. Y la hipoteca como derecho real, ¿cierto?, va a esbozar algunas características que vamos a mencionar en este momento. Es real porque se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Es un derecho inmueble porque recae sobre un bien inmueble. Es indivisible porque no puede cumplirse por parcialidades. Es un principio de enajenación, constituye una limitación al dominio también. No implica que el deudor pierda la cosa, el deudor hipotecario, que el deudor hipotecario ya dijimos que podía ser el deudor principal o un tercero que constituye la hipoteca, y da lugar a una preferencia para pagarse con el producto de la realización. Ahora vamos a estudiar la hipoteca como contrato y se van a fijar, fíjense, que doy el mismo concepto que doy para derecho real que para contrato de hipoteca, pero cambio el primer enunciado. Básicamente es eso. Entonces yo digo que la hipoteca es un contrato solemne y accesorio que grava un inmueble y que tiene por objeto
asegurar el cumplimiento de una obligación principal que da derecho al acreedor de perseguir la finca hipotecada en manos de quien quiera que la posea para poder pagarse preferentemente con el producto de su realización. Así es más fácil y no se nos estructura en la cabeza, digamos. Ahora, en cuanto a las características del contrato de hipoteca, tenemos que el contrato de hipoteca es unilateral, porque solamente una de las partes resulta obligada para con otra que no reporta obligación alguna. En este caso, obviamente, va a ser el acreedor el que no tiene ninguna obligación. Respecto de la hipoteca, porque debe tener obligaciones respecto del contrato principal. En fin, el contrato de hipoteca, por regla general, es gratuito, puede llegar a ser oneroso, es accesorio, obvio, porque tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, tal como calca la clasificación que nos hace el código de contrato accesorio. Es un contrato solemne que debe cumplir con la solemnidad de la escritura pública porque recae sobre un bien inmueble. Y respecto de este asunto surge una discusión doctrinaria que dice que si la inscripción de la hipoteca en el conservador de bienes raíces resulta ser una solemnidad o no. La mayoría de la doctrina dice que no, porque francamente lo que es la inscripción de la hipoteca en el conservador de bienes raíces es la forma de hacer la tradición, y así dice el código que eso es, no específicamente de la hipoteca, pero dice que la tradición de los bienes inmuebles se hace mediante la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces, pero es la forma de hacer la tradición, no una solemnidad. Otra característica como contrato es que puede celebrarse entre el acreedor y el deudor principal, o entre el acreedor y un tercero, ¿ya? Esas son las características de la hipoteca como contrato. Ahora lo que nos convoca es el estudio de las fuentes de la hipoteca. Existe la fuente legal y la fuente convencional. La fuente legal es súper excepcional. Hay un solo caso de hipoteca legal en nuestra legislación y está contemplado desde el artículo 1560 del Código Civil al 1562 y se traduce en lo siguiente. El caso de hipoteca legal dice relación con que existe una comunidad hereditaria y se hace un juicio de partición en donde uno de los comuneros de la sucesión, a uno de los comuneros de la sucesión se le adjudica un bien inmueble, ¿ya? Como parte de su cuota en la herencia. Pero este bien inmueble tiene más valor que la cuota que le corresponde al comunero proporcionalmente a su cuota hereditaria. Entonces, el comunero va a tener la opción de pagar el saldo de lo que vale más el inmueble que su cuota al contado a los herederos, o sea, al resto de los comuneros de la comunidad hereditaria, o constituir sobre esa parte que excede a su cuota proporcional en la herencia, establecer una hipoteca sobre el inmueble para asegurar el cumplimiento de pagar ese exceso. Ese es el caso de hipoteca legal que contempla el Código Civil, nuestra legislación. Entonces hay que tener presente que el comunero al que se le adjudicó este bien inmueble va a tener la posibilidad de pagarlo al contado o constituir una hipoteca sobre el bien inmueble para asegurar el pago del exceso. Ya se entendió. Y la otra fuente de la hipoteca es la fuente convencional, pero la fuente convencional se vincula todo el rato hablamos propiamente tal del contrato de hipoteca y ya dimos concepto y ya dimos características, así que vamos a pasar a la siguiente materia de estudio. Ahora lo que nos corresponde es hacer el estudio de los elementos de la hipoteca, ¿ya? Que son los siguientes: la capacidad de las partes, las cosas susceptibles de hipotecarse y las obligaciones susceptibles de garantizarse con hipoteca. En cuanto a la capacidad de las partes para poder celebrar el contrato de hipoteca deben ser capaces de enajenar, porque la hipoteca constituye un principio de enajenación. A eso es lo que se llega en caso de que el deudor de la obligación principal no cumpla con la obligación. A eso se llega, a la enajenación del bien inmueble.
Respecto de las cosas susceptibles de hipotecarse, tenemos que son susceptibles de hipotecarse las siguientes cosas, respecto de las cuales, valga decir, no existe una relación entre una y otra, así que esto es solamente memoria. Las cosas susceptibles de hipotecarse son los inmuebles que se posean en propiedad, los inmuebles que se posean en usufructo, y respecto de esto hay que hacer un stop, hay que detenerse, porque la redacción del artículo dice que son susceptibles de hipotecarse los inmuebles que se posean en usufructo, lo cual está súper errado, porque lo que se hipoteca no es el inmueble que se posee en usufructo, sino el derecho real de usufructo que se tiene sobre el inmueble, no el inmueble, ¿ya? Hecha esa salvedad, podemos continuar diciendo que la tercera cosa susceptible de hipotecarse se refiere a las naves y artefactos navales mayores. Luego tenemos las aeronaves, luego tenemos los bienes sobre inmuebles sobre los cuales se tiene un derecho rescindible, limitado o eventual. Los bienes futuros también son susceptibles de hipoteca y también lo son, también lo es la cuota que tiene el comunero sobre la cosa común y la propiedad minera y los derechos de aguas. Ahora, respecto de las cosas susceptibles de hipotecarse, debemos hacer la mención, ¿cierto?, de la figura de la hipoteca sobre cosa ajena. Hay una parte de la doctrina que dice que la hipoteca sobre una cosa ajena no es válida, es decir, que no se puede celebrar un contrato de hipoteca respecto de un bien inmueble que no se posea en propiedad. Y otra parte de la doctrina dice que sí es válido el contrato de hipoteca respecto de la cual no se tenga el derecho de propiedad. Y el argumento de la doctrina que dice que no se puede celebrar el contrato de hipoteca sobre cosa ajena, dice que el artículo 2414 dice, vamos a leerlo, no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz para su enajenación, ¿ya? Dice sus bienes. Y la doctrina dice que ha de interpretarse eso como que deben poseerse el inmueble en propiedad. La otra parte de la doctrina que dice que sí se puede celebrar el contrato de hipoteca sobre un bien que no se posea en propiedad, argumenta lo siguiente, que la regla general en Chile es que los contratos permitan que se celebren respecto de cosas ajenas, ¿ya? De hecho, que el artículo 1815 permite la venta de cosas ajenas y con mayor razón en Chile se debería permitir la hipoteca sobre cosa ajena. El segundo argumento de la doctrina que dice que sí se puede celebrar el contrato de hipoteca respecto de cosas ajenas, dice que el argumento de la doctrina que está en contra insuficiente, que no se puede basar en eso para decir que no es posible celebrar el contrato de compraventa sobre cosas, o sea, no de compraventa, sino de hipoteca sobre un bien que no pertenece en propiedad, ¿cierto? Y el tercer argumento es de la doctrina que dice que sí se puede celebrar el contrato de hipoteca sobre un bien que no se posee en propiedad. Dice que la hipoteca se puede ganar por prescripción, lo que entonces sugiere que no se tenía la propiedad, sino solo la posesión del bien inmueble. Ahora, respecto de las obligaciones susceptibles de garantizarse con hipoteca, hay que señalar que todas las obligaciones son susceptibles de garantizarse con hipoteca. Todas. Ahí terminamos el estudio de los elementos de la hipoteca y ahora hay que pasar a los efectos del contrato de hipoteca. Y para entender de la mejor manera posible los efectos del contrato de hipoteca, hay que dividir este estudio en tres: en relación a la finca hipotecada, en relación al deudor hipotecario y en relación al acreedor hipotecario. En relación a la finca hipotecada, debemos decir, se refiere a sobre lo que recae la hipoteca, que es sobre el inmueble hipotecado, pero también va a recaer sobre los inmuebles por destinación, sobre los frutos, sobre las rentas que devengue este inmueble, ¿cierto? Sobre el precio de expropiación en caso de ser expropiado el inmueble, los aumentos y mejoras,
etcétera. Todo aquello que diga relación con rentas, pensiones y frutos que provengan de la cosa hipotecada van a ser, junto con el inmueble, susceptibles de hipoteca. Los efectos con relación al constituyente de hipoteca, hay que distinguir el momento en que se ejerce la acción hipotecaria. Antes de ejercerse la acción hipotecaria, el constituyente conserva todas las facultades que tenga sobre la cosa en relación al derecho que tenga. Conserva, por ejemplo, si tiene el dominio, conserva su facultad de uso, goce y disposición, porque no tiene sentido limitar el dominio, porque recordemos que la hipoteca es un derecho real que puede perseguirse en manos de quien quiera que la posea. Entonces, igual el constituyente va a conservar sus facultades. Lo que sí, en cuanto al uso y el goce, van a ser algo limitados, porque debe usarlo y gozarlo el inmueble, pero procurando que no se desvalorice, porque sobre el inmueble pesa una hipoteca. Y si el acreedor hipotecario ve temor a que se devalúe el inmueble hipotecado, podrá solicitar la extensión de la hipoteca o que se le dé una seguridad equivalente, ¿ya? Eso en relación al constituyente de hipoteca, al deudor hipotecario. Ahora, en relación al acreedor hipotecario, la hipoteca le da tres derechos al acreedor hipotecario: el derecho de venta, el derecho de persecución y el derecho de preferencia. En cuanto al derecho de venta, claro, ese es el derecho que deriva del contrato de hipoteca, de poder finalmente realizar en una venta ante la justicia, ¿cierto?, el bien inmueble en caso de que el deudor no cumple con su obligación principal. Se va a realizar este bien y con el producto se va a pagar preferentemente. Pero esto es sin perjuicio de que igual puede llegar al derecho de venta en virtud del derecho de prenda general que deriva del contrato principal. Porque recordemos que entre estas dos partes, que es el acreedor hipotecario y el deudor principal, hay un contrato previo. Y respecto de ese contrato siempre se va a tener el derecho de prenda general, porque el deudor principal se está obligando en ese contrato principal con todo su patrimonio, igual como en cualquier otro contrato. Entonces igual se puede llegar al derecho de venta en caso de que el deudor no cumple con su obligación principal. Y lo que quiero decir con esto es que el derecho de venta que proviene del contrato de hipoteca no obsta al derecho de prenda general que se deriva del contrato principal. No son contraproducentes. Pueden ser ejercidos según la mejor conveniencia del acreedor hipotecario. Ahora bien, el derecho de persecución es aquel que deriva del contrato de hipoteca también, puesto que el contrato de hipoteca otorga la facultad al acreedor hipotecario de perseguir la finca hipotecada en manos de quien quiera que la posea. Cuando el deudor principal es quien constituye la hipoteca, es cuando se confunde la acción personal que deriva del contrato principal con la acción real que otorga el derecho real de hipoteca. Pero cuando el deudor principal se desprende del inmueble, por ejemplo, enajenándolo, es cuando se distingue muy bien el derecho de persecución. Y ese es el caso que quiero que nos pongamos para poder distinguir perfectamente el derecho de persecución. Si el deudor hipotecario vende el inmueble, este inmueble va a pasar, ¿cierto?, a manos de otra persona que lo va a comprar con la hipoteca. Y este tercero va a ver turbada su posesión cuando el acreedor hipotecario, luego de que el deudor principal no cumpliera con la obligación principal, quiera realizar el bien inmueble para pagarse preferentemente con el producto de su realización, pero el bien inmueble ya no está en posesión del deudor principal, ya no está en manos de él. Entonces, lo que debe hacer el acreedor hipotecario es invocar la acción
de desposeimiento. Y la acción de desposeimiento se ve claramente, se ejemplifica claramente cuando el deudor principal hace pasar el inmueble hipotecado a un tercero. Este tercero debe ser notificado de que se está intentando la acción de desposeimiento y una vez notificado tiene 10 días para reaccionar de las siguientes formas. Puede pagar la deuda principal y así quedarse con el inmueble hipotecado, con el inmueble sobre el cual pesaba la hipoteca. Puede no pagar la deuda principal y si no paga vuelve a tener otras dos opciones: no paga y abandona la finca, o no paga y no abandona la finca. Si no paga y no abandona la finca es cuando se vislumbra claramente la acción de desposeimiento y el acreedor puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se desposea este tercero y que se pueda realizar finalmente este bien inmueble para pagarse con el producto de la realización. Y el derecho de preferencia no es otro más que el que tiene el acreedor hipotecario respecto del crédito que posee en contra del deudor principal, que es un crédito de tercera clase y por tanto goza de preferencia en relación a los créditos de más inferior clase. Y se traduce en que se paga preferentemente con el producto de su realización. Ahora solo nos queda el estudio de la extinción de la hipoteca, que es por vía consecuencial o por vía principal. Se llama vía consecuencial aquella que dice relación con que la hipoteca se va a extinguir cuando se extinga la obligación principal mediante cualquier modo de extinguir las obligaciones. Y se va a extinguir la hipoteca principalmente cuando solo se extinga la hipoteca. Y esto pasa cuando se resuelve el derecho del constituyente sobre el bien inmueble hipotecado, claro, obvio, o a la llegada del plazo o cumplimiento de la condición establecida en la hipoteca, o cuando opera la confusión que dice relación con que el acreedor hipotecario se vuelve propietario del inmueble sobre el cual pesaba la hipoteca y que ya no tendría sentido que la hipoteca siguiera vigente, y con la figura de la purga de la hipoteca. La purga de la hipoteca es una figura jurídica que se da en un caso súper especial y no hay otra forma de entenderlo según mi perspectiva que con un ejemplo. Imaginémonos que el bien inmueble hipotecado no solo tenía un acreedor hipotecario, sino que tenía 3 acreedores hipotecarios. Habían 3 hipotecas sobre ese inmueble. Y ese inmueble se vende en una venta ante la justicia, ¿cierto? Se realiza. Y el bien inmueble es vendido por 1 millón de pesos, ¿ya? Y habían 3 créditos, ¿cierto? 3 créditos en relación a 3 hipotecas diferentes. Una hipoteca databa de octubre, otra hipoteca databa de noviembre y otra hipoteca databa de diciembre, ¿ya? Y cada acreedor hipotecario respecto de la hipoteca A, B y C, sus créditos eran de un monto de 500.000 pesos, pero el inmueble se vendió en 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces se le paga primero al de la fecha más antigua, ¿cierto? Al A, al B, pero no se alcanza a pagar el crédito al C, porque ya no hay más plata, porque el inmueble se realizó por solamente 1 millón de pesos. Y se le pagaron 500.000 pesos al acreedor A, 500.000 pesos al acreedor B. No se le pudieron pagar los 500.000 pesos al acreedor C. Entonces, respecto del acreedor C, opera la purga de la hipoteca, porque ya no hay bien inmueble que realizar para poder pagarle. La hipoteca ya se realizó. Y para que opere este modo de extinguir la hipoteca por vía principal, que se llama purga de la hipoteca, deben reunirse los siguientes requisitos copulativamente: que la venta se haga en pública subasta, que se haya citado al acreedor hipotecario respecto del cual opera la purga de la hipoteca, y que la subasta se verifique luego de transcurrido el término del emplazamiento.
eso ha sido el estudio del contrato de hipoteca. Ojalá que les quede más claro, ojalá que a mí me ayude a memorizarlo aún más. Y eso, nada más que decir. Adiós.